Primera de Corintios 2:2 dice: Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Bienvenidos al podcast para empezar el día con la sabiduría eterna. Prepárense para sumergirse en un viaje transformador hacia el corazón de Dios. Conéctense, escuchen y dejen que la luz divina ilumine su camino. Esto es Antes que Nada, Dios, con Julián Loaiza. Hola a todos, bienvenidos a Antes que Nada, Dios. Continuamos nuestra serie El Dios que adoramos, donde empezamos hablando de los atributos de Dios. Hoy veremos el último de los atributos y es la majestad de Dios. Podríamos decir que este es uno de los atributos que la gente más ignora, más desconoce. Isaías capítulo 2 versículos 10 nos dice: Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Cuando la Biblia nos habla de la majestad de Dios, nos habla de su grandeza, nos habla de su magnificencia, nos habla de su perfección, nos habla de su dignidad y nos habla de su honor. Dios está por encima de todos. La majestad de Dios nos recuerda que Dios está por encima de todos, que no existe ningún otro ser y jamás ha existido y jamás existirá ningún otro ser que esté ni siquiera a la altura de Dios, mucho menos por encima de Él en cuanto a honor, en cuanto a dignidad, en cuanto a grandeza, en cuanto a realeza. Para nosotros, la idea de la realeza, la idea de la majestad se nos escapa un poco de la mente, porque hoy en día no vivimos en monarquías, hoy en día no vivimos gobernados bajo un rey en la inmensa mayoría del mundo. Hoy en día nosotros entendemos esta idea de que todos los hombres son iguales y no como antes, donde habían reyes y se entendía que esos reyes eran más que una persona común. Hoy en día nosotros entendemos que todos los hombres son iguales y esa es la razón por la que muchas veces cometemos el error de creer que Dios es igual a nosotros. Dios no es igual a nosotros. Dios está muy por encima de lo que nosotros pudiéramos siquiera imaginar. Dios está por encima en valor. No existe un solo ser más valioso que Dios. Muchas veces las personas preguntan, ¿por qué razón y cómo puede ser justo que el sufrimiento de una persona por unas horas en la cruz sea suficiente para pagar el pecado de millones y millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad? Y muchas veces creen que eso no es justo, que no hay un balance, que como una sola persona sufriendo algunas horas puede pagar con creces, como lo decimos los creyentes, los cristianos, por el pecado de infinidad de personas y por el infinito pecado y la terrible maldad de muchas personas. Y la respuesta a esa pregunta la encontramos en la majestad de Dios. Resulta que esa persona que murió en la cruz, que sufrió en la cruz, no es cualquier persona. Esa persona, Jesús, es más valiosa que toda la humanidad junta, que toda la creación, que todas las estrellas, que todo el universo, que todo lo que nosotros pudiéramos siquiera imaginar. Nosotros no alcanzamos a dimensionar el valor de Jesús, el valor tan grande que tiene su vida. Por supuesto que el sufrimiento de solo unas horas de Jesús en la cruz, por supuesto que la muerte de una sola persona de Jesús va a valer por el pecado de todo el mundo, de todo aquel que clame a Él en arrepentimiento, porque esa vida vale más, es muchísimo más
valiosa y majestuosa que cualquier otra vida que haya pisado esta tierra y que haya existido en el universo. Nosotros estamos siguiendo al Dios más grande, al único Dios que es digno de seguir, al único Dios que es digno de alabar, al único Dios que es digno de nuestra confianza, de nuestra obediencia, de nuestro amor y de toda nuestra reverencia. Nunca se nos puede olvidar que Dios y yo no estamos en la misma condición, que usted y Dios no están en la misma condición ni en la misma categoría. Nos quedaríamos cortos y nos quedamos cortos de hablar de lo valioso que es Dios, de hablar de lo digno que es Dios, de lo inmenso, de lo grande, de lo admirable que es Dios. Todas estas características, todos estos adjetivos están encerrados en la majestad de Dios. Dios es admirable, poderoso, grande, fuerte, digno, valioso. Todo eso se resume en que Dios es majestuoso como ningún otro. Nadie que experimenta verdaderamente la presencia de Dios duda de su majestad. Es una experiencia hermosa y terrible. Nosotros vemos cuando, por ejemplo, Daniel fue expuesto por un momento a la majestad de Dios, como la Biblia nos enseña que él cayó como muerto y estuvo en cama como 2 semanas. La Biblia nos narra varias experiencias de personas que han estado solamente cerca de la majestad de Dios y caen como muertos a sus pies. Lo mismo le pasó al apóstol Juan. Nosotros también vemos cómo de fuerte y de intensa es la majestad de Dios cuando la Biblia nos relata que Moisés tuvo que esconderse detrás de una piedra para que pasara la majestad de Dios, y aún escondido detrás de una piedra, cuando bajó a encontrarse con el pueblo, el rostro de Moisés resplandecía, y el mero resplandor del rostro de Moisés causaba temor en el pueblo. Y al ver a Moisés resplandeciendo, le rogaron a Moisés: habla tú con Dios y no nosotros, no sea que perezcamos. La majestad de Dios nos tiene que llevar a ponernos de rodillas delante de Él, a temblar en su presencia, a tener una santa reverencia por Él, porque estamos ante el Dios más digno, ante el ser más valioso y más digno, dignamente terrible. Nosotros no podemos acercarnos con ligereza ante Dios, y aunque Dios sea nuestro Padre, nosotros no podemos olvidar que ese Dios que es nuestro Padre y que nos trata como hijos, nunca deja de ser completamente digno. Así que la Biblia nos enseña que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, no confianzudamente ante el trono de la gracia. Dios no es tu socio, Dios no es tu parcero, no es tu Diosito, no, Dios es el Rey soberano y majestuoso de todo el universo. Nunca se nos puede olvidar esto. Tenemos que ser muy conscientes siempre de cuál es el lugar de Dios y cuál es el lugar de nosotros. Ese Dios grande merece toda nuestra admiración, merece todo nuestro temor, merece todo nuestro amor. Es por eso que el pensamiento para el día de hoy es: el Dios que quiere ser tu Padre es también el ser más digno y valioso que existe. ¿Con qué actitud te estás acercando a Él? Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y crecimiento espiritual. Si este podcast ha tocado su corazón, los invitamos a compartirlo con sus seres queridos y a seguirnos en nuestras redes sociales como julian.loaizag, para que este contenido alcance a más personas. Hasta la próxima y que la bendición del Señor los acompañe siempre.